Yamandú Orsi, intendente de Canelones, bienvenido a Encuentros. Un gusto, encantado. Bueno, profesor de historia, almacenero y hasta bailarín de folclore. Todo eso. ¿Cómo llevaba la política? Y con el furor aquel de los años 80, yo entro a Lipa en el 86, así que era una época de una efervescencia que era imposible no estar. Yo no vengo de una familia política, ni en mi casa no se habla de política, ¿no? O sea que por ahí no viene la cosa, viene más bien por el clima, por el ambiente y por haber salido de secundaria, ingresado a Lipa, nada menos, en el año 86. Ese entorno me vincula con la vocación política. ¿Ahí que integra movimiento estudiantil? No, en realidad mi militancia estudiantil fue muy... Estamos hablando que el gremio estudiantil en el Liceo de Canelones, por allá por el 84, yo ahí empecé a acercarme a esto, e incluso a tomar real conciencia de dónde estábamos parados. Ya en el 82, 83, ahí, para quienes no teníamos ningún tipo de información o quienes no participábamos en la vida de la clandestinidad, empezás a enterarte un poco de las cosas y sí, claro, en el gremio estudiantil de Lipa, ahí sí, todos éramos socios del CEIPA. Y bueno, y por ahí. Pero en realidad, mi vinculación directa fue más bien allá en Canelones con lo que era el frente que se estaba organizando en esa época. Bueno, y a 2 años de gestión, ¿cómo encontrás la intendencia financieramente? ¿Fue muy dura, muy grande la carga de deuda que quedó? A esta altura no. El primer periodo, aquellos primeros 5 años, sí fueron difíciles y había que salir y había que encontrarle una salida a la situación financiera. Es decir, había que encontrar la clave, es decir, cómo hacemos para que toda esa mochila que se arrastraba, poder rearmarla y proyectarla a futuro de manera diferente. Con aquel primer fideicomiso, que podríamos decir que nos llevó todo ese primer periodo a encontrar la solución, ahí como que salimos más aliviados. Y después el otro mojón importante es el año 2012, donde el presupuesto se equilibra. Por primera vez podemos decir, tenemos luz, o sea, teníamos un presupuesto superavitario y así vino hasta ahora. Todos los siguientes presupuestos nos han generado ese espacio que te permite hacerte cargo o responder o cumplir con los compromisos asumidos en cada uno de los formatos, que han sido formatos fideicomisos, que nos han permitido tirar hacia adelante el compromiso y por supuesto generación de obras potentes y de gran porte en estos periodos. Pero hoy se podría decir que el tema financiero no es el que más nos preocupa. Sí preocupa, siempre tiene que preocupar el presupuesto, el ya equilibrio. Está solucionado. Pero como que estás en otra situación. Claro, ahora tenés otra espalda y otro horizonte, por lo menos es posible pensar a futuro. En aquellos tiempos eran épocas difíciles a nivel país y a nivel de la intendencia. Era difícil planificar mucho más allá de un año, porque claro, no sabías cuánto. Hoy estamos en otra situación totalmente distinta y con un futuro previsible. ¿Por qué digo previsible? Porque tenemos la deuda que tenemos son en unidades indexadas, con intereses pactados, o sea que se sabe cuánto, y con un superávit que te permite, como te decía recién, y con una proyección futura en estos próximos años de que es posible, e incluso con una calificación de riesgo muy buena a los efectos de poder seguir caminando en el futuro. O sea que por ese lado la preocupación es bastante menor. Siempre existe, pero es menor. Está bien. ¿Se solucionó el tema de los pozos en Ciudad de la Costa, que es un tema que preocupa mucho a los vecinos? Los pozos en el departamento entero. Sí. Bueno, se concentran más que nada en Ciudad de la Costa. Pasa que se dan dos cosas. Primero, la cantidad de población que hay en Ciudad de la Costa y que era todo en tosca. Sí. O sea, muy poca casi en pavimento firme. Y por otro lado, los generadores de opinión de Ciudad de la Costa son muy potentes. En Ciudad de la Costa lo que sí tenemos, que no tenemos en el resto del departamento, es un proyecto integral potente. ¿Qué quiero decir con esto? Que junto con la OCE estamos trabajando en hacer la infraestructura a una población de 100.000 habitantes y ahí sí es posible visualizar año a año cómo vas evolucionando. Pero en realidad tenemos un departamento donde la vialidad urbana y suburbana,
Hoy el 70% está en Tosca todavía. Era el 80% hasta hace unos años, ahora el 70%. Queremos pasar al 60-40, o sea, 6-4. Pero para la gente, para decirle, ¿cuándo se soluciona este problema? El problema de los pozos, mientras tenga vialidad en Tosca, no se termina jamás. Tenés que ir siempre reparando atrás. Es cierto que en la medida que la obra de infraestructura de Ciudad de la Costa va avanzando, ya va quedando de lado eso porque va superando. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Que es una ciudad entera que estamos asumiendo pasarla a pavimento firme en casi su totalidad. Entonces ahí se termina, o por lo menos la frecuencia esa de que cae una lluvia enseguida. ¿Y cuánto tiempo lleva eso? Nos queda, estamos ahora en la etapa B2, se viene la B3 que nos va a llevar 2 o 3 años más. Yo supongo que pasado este periodo son 2 o 3 años más para terminar de redondear todo lo que está comprometido. No entra la parte del Pinar. Estamos hablando de acá de saneamiento, que no había ningún punto de Ciudad de la Costa, pero a la medida que se va cerrando la calle arriba, lo bueno es ya poner sistemas de drenaje que funcionen, porque no solo hacer cunetas, sino que tiene que haber toda una red que funcione, incluso pensando que ya Natacio no sea una barrera, sino que haya pasaje. ¿Y después de eso usted garantiza que ya no va a haber más pozos? ¿O? No, pozos va a haber, pero lo que tenés son de otro tipo y la calle te aguanta bastante más. A ver, el pozo o el bacheo que tenés que hacer después que tenés pavimento firme, evidentemente tiene que ser, se hace cada más, son tramos más largos. Ahora también es cierto que tiene un pavimento firme, tiene asfalto, tiene hormigón. El día que aparece un pozo, capaz que son menos la cantidad de pozos de lo que tenés en las Toscas, en el pavimento arenoso, pero el ruido que hace un pozo en el asfalto, por lo tanto, lo que viene después es el mantenimiento. Está bien. Y Canelones es uno de los departamentos que también tiene más barrios privados, ¿no? Yo creo que sí. ¿Se fomenta eso de parte de la Intendencia? Nosotros lo que hacemos es, de acuerdo a la normativa que existe hoy, la Ley de Ordenamiento Territorial que tenemos y que nos rige, es lo que estamos promoviendo, e incluso aquellos barrios o aquellos clubes de campo, como se llama, que ya tienen permisos asignados, nosotros tratamos de fomentar que se desarrollen, porque lo peor que nos puede pasar es que haya un permiso otorgado tiempo atrás y eso siga siendo una zona donde no hay desarrollo. Y eso no va en contra de la lógica del Frente que, bueno, me acuerdo en campaña electoral se le pegó mucho a la calle Pou por vivir justamente en un barrio privado. Yo jamás tengo mucha gente conocida que vive ahí, son ciudadanos de Canelones y con la camiseta puesta de Canelones. La Ley de Ordenamiento Territorial establece que la excepción para un barrio cerrado es que tenga un destino turístico. Eso es lo que existe hoy. Los barrios que ya existen, e incluso hay otros barrios que de repente no son tan cerrados, pero también son de cierto nivel, o por lo menos son la gente que vive ahí de un poder adquisitivo medio alto y alto. En realidad, en todos nuestros países, y en todas nuestras ciudades, tenemos gente que vive en zonas de precariedad barrial y nuestra principal preocupación después tener la otra que vive en zonas de alto nivel. También Parque Miramar, no se puede estigmatizar. O Barra de Carrasco. Hay gente que tiene buen nivel adquisitivo y trata de buscar lo mejor, y buscar lo mejor es condiciones del entorno lo más favorable posible, y en el caso de los barrios cerrados, sí, lo que se busca es el tema de la seguridad. Nosotros lo que hemos hecho es ayudar a que eso se desarrolle, lo que está habilitado. Hemos cambiado el valor de la contribución inmobiliaria ahí y se disparó. Antes se pagaba como suelo rural, hoy ya no, hoy paga como el resto de la Ciudad de la Costa. Entonces, yo tengo que gobernar para todos los canarios, y en los canarios en general tenés de todas las distintas clases sociales y niveles, e incluso tenemos barrios muy potentes y otros que todavía siguen esperando la infraestructura, como te explicaba recién, en Ciudad de la Costa. Entonces, yo creo que también ahí tenemos que manejar muy bien el tema de los equilibrios y, por ejemplo, saber que toda esa zona, Ciudad de la Costa, los barrios, Parque Miramar, sostienen gran parte de los ingresos de contribución inmobiliaria de todo el departamento. Entonces, con un criterio de redistribución, por ejemplo, estamos pudiendo resolver otras cosas en otros puntos, para ser más claro. En un desarrollo industrial ahí en la Ruta 101, pegado a los barrios privados, con ese desarrollo nosotros lo que hicimos fue la Casa de Artigas en Sauce. Entonces, esa es nuestra lógica y por eso necesitamos contar con todos.
Habitualmente dentro del Frente se dice que usted no encaja por el perfil dentro del MPP porque es alguien más de centro, la forma de opinar de los temas más dialoguista, no tan radical. ¿Cómo se siente en relación a sus compañeros de sector? No, muy bien. Lo que pasa es que también dentro de mi sector hay gente bien diferente en la forma de relacionarse, no es todo igual y encasillar me parece por sectores. Tenemos perfiles personales que son distintos. Yo pertenezco a un sector político. No es el típico militante del MPP, quiero decir con esto. Quizá no lo sea, pero comulgo ahí, participo de eso, pero hoy soy frente amplista por sobre todas las cosas y no nos olvidemos que a mí me eligió el Frente, éramos dos candidatos, José Carlos y yo, y me debo obviamente a toda la ciudadanía de Canelones, pero desde el punto de vista político uno a veces visualiza que el respaldo que tengo desde el punto de vista político es mi sector y un espectro un poco más amplio, pero creo que tiene más que ver con estilos personales que con otra cosa. Bueno, Mujica, por ejemplo, hace poco dijo que para ser del MPP hay que ser y parecer y llevar una vida austera. ¿Usted lleva una vida austera? Está bravo juzgarse a uno mismo, ¿no? A mí me enseñaron, yo tengo una cultura y una educación desde mi casa, donde, como tú decías, yo me crié en el almacén de mis padres, tengo una formación que tiene que ver con eso de la austeridad y bueno, no sé, me acuerdo cómo consumíamos cuando éramos chicos, los refrescos que hoy mis hijos me piden todos los días era cosa del domingo y nada más. Sí. Pero sí, por una cuestión hasta de consecuencia, ¿no? También dice Pepe que no pretende él que todos vivamos como vive él y pertenecemos a una época que es diferente. Entonces, soy consciente de lo que esta sociedad de consumo hace en nosotros y lo ves con los niños. Con ¿Está en hijos, contra ¿no? del consumismo? Con el consumismo absurdo y casi delirante, que yo claro que estoy en contra. Y a veces uno mismo tiene que frenarse cuando repito, pongo el ejemplo de los hijos, te piden una cosa y después llega un momento donde tenés que decir, pará, ya el celular famoso, la maquinita o el jueguito, el consumo sin un sentido creo que nos lleva al descontrol. Y eso creo que es compartido por toda la sociedad, ¿no? El tema es una sociedad que debemos retomar aquello del ahorro, me parece, y de la austeridad entendida como lo que se puede, y lo que no se puede, no se puede. Claro. Y ahí entra todo aquello de los créditos, las tarjetas. Pero, a ver, yo considero que sí, que soy educado en la familia donde el tema de la austeridad, que no todo se puede, es cierto. También reconozco que soy de otro tiempo y donde el bombardeo es muy fuerte. Pero se ve tentado a veces por ese consumismo. A ver, yo no vivo como Pepe, admiro la capacidad que ha tenido de eso, pero yo no me olvido que nací en una casa donde no teníamos luz ni agua, donde la luz la cargábamos con un molino a batería, porque vivíamos en zona rural, y cuando nos fuimos a vivir al pueblo o a la ciudad, como decíamos, yo vivía en el depósito del almacén. Y al haber vivido esas cosas me han enseñado muchísimo, y llegar a estudiar el IPA y tener que ir a cumplir las horas, siendo un gurizote, al almacén para ayudar a mis viejos, o no poder jugar al baile fútbol porque los sábados era el día que había más trabajo, y lo digo con mucho orgullo, creo que me ha dado herramientas como para poder transmitirle a mis hijos esos valores, pero que es una guerra que está dura, ¿no? Claro. Porque lo que recibimos es muy fuerte. ¿Y por qué decidió entrar al MLN? Fue en aquella época, en realidad, se dio un proceso simultáneo. Yo, el primer año que empecé a militar, mi primer voto fue la vertiente, en el año 89. Ya en el 90 me había pasado el MVP porque mis amigos eran del MVP y el MLN en su momento. Ahí fue cuando, ese fue mi... O sea que estamos hablando de muy temprano en mi militancia, no es que hice todo un proceso, no. Claro. Ahí ya de golpe... ¿Y compartió esto de la lucha armada? No, yo soy de otra época. Entendí lo que había pasado. Más allá de compartir o no compartir, nos pusimos a leer en esa época y yo logré entender... No fue un error. Hubo errores, sí. Claro que hubo errores. No, lo dicen ellos mismos, quienes fueron protagonistas. Yo no.
sería muy atrevido hablar en nombre de, pero también hay una cuestión que tiene que ver con mi profesión. Docente de historia, estudiamos esa época y me ha dado la posibilidad de hincarle el diente más allá de las simpatías que uno pueda tener con un autor o con otro. Entendí América Latina, entendí lo que pasó. Me gusta. ¿Justifica la lucha armada? No ¿Había que llegar a eso o, yo creo que se podría haber hecho de otra manera? En historia es muy difícil decir que hubiese pasado, sí. Pero, por ejemplo, en los años 60 en América Latina eso fue muy común y creo que deslumbraba aquel fenómeno de la Revolución Cubana. Cuando el mundo salía de la Guerra Fría, en América Latina entraba con mucha fuerza y aquello era entre dos. Era como decidir entre dos actores. Sí. Y ahí fue como o dos polos, Guerra Fría, los dos famosos bloques. ¿Y cómo afecta esto? Y no es justificar, a ver, yo creo que en el mundo y la historia de la humanidad ha sido también la historia también de las guerras y de las luchas armadas, y los procesos de cambio muchas veces han sido a través de las armas. Es como si yo me pusiera hoy a analizar si hizo bien Aparicio o no hizo bien. No por ser más antiguo tiene más o menos razón o tengo que entrar a justificar. Evidentemente lo que sí me parece que está bien es que se admita cuando se cometieron errores o excesos, que se ha admitido, y yo reconozco que en ese entorno, en ese mundo, se cometieron como desde todos lados, porque también la sociedad civil cometía, digo, de los actores civiles también hubo como una cosa. Y ahora, tampoco yo soy de los que no acepto el justificar o echar toda la culpa o toda la responsabilidad al aparato militar, porque era una cosa bastante más compleja, donde era un mundo más complejo. ¿Y ahora cómo queda la imagen justamente del MLN con este libro que saca María Urruzola de las tupabandas, el financiamiento del MPP que se pone en duda? No cambia nada porque la historia ya ha mostrado, y hoy los hechos de los últimos días y las explicaciones de los últimos días, creo que no cambia absolutamente nada, porque además yo, como soy muy respetuoso de la gente que llega por el voto popular al gobierno, no tengo duda que si en aquella época, el gobierno de la época hubiese visualizado algo de eso, lo hubiese profundizado, hubiese hincado el cuchillo hasta el fondo, y si no fue así, yo creo que lo que está pasando hoy es una oportunidad política para plantar un tema que hace a la cuestión del hoy, no de los años 90. Yo no me olvido de las polibandas, yo me acuerdo, y ya tenía mis añitos, donde habían cosas llamativas, ¿no? Y donde sí, es cierto, había gente que de repente había militado. ¿Y usted pone las manos en el fuego por Mujica? Es como decir que cualquiera es como sería cuestión de cada uno de los delincuentes de este país preguntarle a quién vota. A mí no se me ocurre. Bueno, pero militó. Ellos militaban en el MLN. Hubo gente que militó en el MLN y estoy seguro que la gente que está en la cárcel, hubo gente que militó quizá en el Partido Colorado o Partido Nacional. A mí no se me ocurre entrar a averiguar eso. O es como decir que... Pero ellos indican que Mujica era la cabeza de todo esto. Eso es un disparate y lo saben, Porque, a ver... ¿Usted pone las manos entonces en el fuego por Mujica? Sí, claro. A ver, poner las manos en el fuego me parece que es... Pero creo que a este país le hace falta también un poco de creer en la palabra, ¿no? Y yo en Mujica creo, porque además sé, porque yo milité en esa época y me acuerdo lo que teníamos que hacer para poder hacer una pegatina y todo eso. Si hubiésemos tenido los millones de dólares, pero nos hubiésemos ahorrado tanto sacrificio, y sin embargo, no, pongo las manos en el fuego porque creo en la gente como creo también en los otros. Acá lo que hay, y cuando yo veo quiénes son los interlocutores, los que están poniendo el tema arriba de la mesa, creo que se explica por sí solo. Hoy escucho o leo opiniones de, por ejemplo, de Amodio Pérez, entonces ya está, me alcanzó, no preciso más. Bueno, y reconoce errores de la gestión de Mujica en el gobierno, porque claro, está el tema ANCAP, Sendic, que hace poquito sale en búsqueda, que en una tarjeta corporativa la usa para la compra de ropa. ¿Qué piensa de esto? Ay, yo creo que hubo errores, claro. No quiere decir, a ver, errores podemos cometer todos. No estoy hablando acá de delitos, ¿no? Creo que acá estamos hablando de las cosas se pudieron o se debieron hacer de distinta manera. Pero ¿no es abusar un poco del poder ir a comprar ropa con una tarjeta corporativa? Ah, quizás sí, claro. No sé hasta dónde tenía habilitado. A ver, yo voy a poner un ejemplo. Sí. Tenés que ir, no sé si es el caso, de verdad. El qué comprar o qué no comprar. Yo prefiero la tarjeta y no llevar plata.
es mucho más Pero transparente. pero Primero quiero aclarar eso. El tema es si tarjeta sí o tarjeta no. Cuando alguien va o viaja con dinero de una institución, es mejor que sea una tarjeta porque después salta todo. Con plata, yo me parece que ahí hay un error de interpretación cuando se está criticando. Pero bueno, después está lo otro. ¿A qué te habilita esa tarjeta? Bueno, hay que analizar a qué te habilita. Ahora, si estás en el exterior y tenés que ir a un lugar y no llevaste la ropa adecuada, capaz que ahí, no sé si este es el caso, por lo que leí no lo es, y No creo lo que es. sí, que pudo haber habido un error sin duda debe haber habido error. ¿Mujica tiene que ser candidato en 2019? No, No. no. No por una Tiene cuestión que- muy obvia que él no quiere. Entonces, si no quiere, no, que no sea. ¿Se siente parte usted de la renovación dentro del MPP? Sí, del frente en su conjunto, todos aquellos que venimos. Yo antes decía la sub-50, hasta la semana pasada, ahí ya dejé de pertenecer a la sub-50, pasé para la barra de los cincuentones y sí, somos gente que asumimos responsabilidades de gobierno y que tenemos cierta visibilidad y que estamos llamados a asumir también la responsabilidad hacia adentro de la fuerza política. Por pertenecer al MDP, evidentemente soy parte de una barra que no participó en los años 60 ni en los 70, Sí. y que bueno, ¿No se estamos lo tendría ahí. que mostrar más a usted como un intendente joven del MPP? No. No, dejá así, mejor así. No, venimos bien, Usted Canelones. ha dicho que quiere volver a ser intendente de Canelones y no ir por la presidencia. Si se lo piden en el MPP, ¿estaría dispuesto a Ok. ser candidato a presidente? No me imagino una cosa de esa, no, la verdad no me imagino. A ver, uno tiene que estar dispuesto a hacer lo que el colectivo al que uno pertenece le solicite. Yo creo muchísimo en la herramienta política, creo mucho en los partidos políticos, creo en la disciplina partidaria, porque pertenecemos a colectivos. Bueno, por ¿no? eso digo, si ellos lo definen. Pero como sé que eso no va a pasar, estoy tranquilo. No por una cuestión hasta de cuánto se prepara uno para cada cosa, ¿no? Yamandu Orsi, muchas gracias. Un gusto.